televidentes, muchas gracias por estar con nosotros como todas las semanas en su programa Ciudad Cultural, su programa cultural semanal en el que nosotros muchas veces lo que hacemos es que conversamos con ustedes acerca de lo que ha sucedido en el ambiente cultural de la ciudad y del país, que debemos decir que lamentablemente ha bajado la intensidad cultural de nuestro país y de nuestra ciudad. Suponemos, por supuesto, que debido a los problemas de la pandemia, porque todavía nosotros no hemos salido completamente de lo que es la pandemia, así como no ha sucedido con muchos de los países que nos rodean, que todavía siguen teniendo los embates y los problemas que genera una pandemia de esta magnitud. En esta semana nosotros tenemos una noticia sumamente importante. Se cambió a la ministra de Cultura, se cambió a la ministra de Cultura anterior y se puso una ministra de Cultura nueva. Más adelante nosotros vamos a hacer un comentario, como lo hicimos a través de las redes sociales, que eso nos ha traído incluso hasta algunos problemas porque hay personas que no les ha gustado el comentario que nosotros hicimos, pero yo creo que lo principal que debe tener una persona dedicada sobre todo a la cultura y a la escritura es la sinceridad, y yo traté de ser lo más sincero posible. Aparte también de que, por supuesto, a mucha gente también le gustó. Pero más adelante nosotros vamos a hacer un comentario sobre ese cambio en el ministerio, un comentario breve. Yo no quiero tampoco abundar excesivamente en eso, sino de que vamos a hacer un comentario breve repitiendo un poco lo que ya dijimos a través de las redes sociales. Así que a ustedes, mis queridos amigos, bienvenidos a su programa Ciudad Cultural y empezamos inmediatamente. Sus pies echan raíces sobre la misma tierra que le brinda su savia. Sus manos llevan la huella de los años y el trabajo fecundo. Su rostro guarda 1000 surcos donde duermen la dignidad, el tesón y el cariño. Su nombre es Ñico Lora, hombre de tierra, corazón de tierra, sentir de tierra. Y su tierra no es otra que ese pródigo Cibao dominicano, donde la naturaleza se volvió loca y cobijó de verde la angustia y la esperanza de un pueblo. En su humilde hogar de Navarrete, Ñico es espejo y nervio de ese pueblo. Allí vibra, bajo el techo de yaguas, el amor a la inmensa familia y ese otro amor que es el amor a todos y que Ñico expresa con el medio que llega a todos, su música. Allí madruga temprano el merengue, las ideas bullen, las notas inundan el bohío. Del hecho cotidiano, Ñico extrae el nuevo canto como recoge en sus manos el fruto de la tierra, y allí nace, desnudo aún, un merengue con fragancia de surco en barbecho. Pronto la comarca presiente el repiqueteo del güiro y la tambora. El comadreo del barrio cruza valles y montañas. Ese es Ñico, Ñico Lora. Esa es su vida. Ordeñar con sus dedos el canto rústico de un pueblo. Y de esos mismos dedos han surgido cientos de merengues que hoy dan la vuelta al mundo en vestiduras finas y hablando acentos extraños. Para él, eso no es nada. Su vida sigue siendo cantar su pueblo y acariciar la tierra entre sus manos. Ese es Ñico Lora,
cantor de pueblo, sentir de pueblo, molde y arcilla de la expresión de un pueblo. Ese es Ñico Lora, hombre de tierra que solo sueña en cobijar de verde y sonrisa la angustia y la esperanza de su pueblo. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Saludos, señoras y señores, sean todos bienvenidos otra vez al programa Ciudad Cultural y a mi sección Hablando de Artes Visuales con Jairo Ferreira. Para mí es un placer compartir con ustedes, como todos los sábados, comparto con ustedes desde mi sección Hablando de Artes Visuales. En esta ocasión tengo un anuncio muy triste para la comunidad de artistas visuales. Murió un gran artista de la ciudad de Santiago, un artista costumbrista llamado Mac Cruz, Lorenzo de la Cruz, Mac Cruz. Siempre recuerdo sus obras en las paredes de las casas tradicionales de aquí de Santiago. Muchas visitas a muchos hogares donde pude apreciar las obras de Mac Cruz, un artista que por muchos años se dedicó a hacer arte costumbrista, a hacer unos paisajes con un estilo muy peculiar. Mac Cruz tenía una visión del costumbrismo muy fresca. Se puede decir que es un artista que creó su propio estilo dentro del costumbrismo, se alejó del cubismo o del expresionismo de Giorgi para crear un estilo único que le funcionó bastante bien. Las primeras obras que vi de Mac Cruz las vi en casas de amistades que visité. Todavía en la semana pasada estuve visitando la casa de un amigo y abogado, y allí encontré algunas obras de Mac Cruz, y encontrarme con esa penosa noticia recientemente fue algo devastador. Las artes visuales ha perdido a un exponente de esta ciudad de Santiago, alguien que yo conozco desde que era niño, y les deseamos a los familiares que tengan la fuerza de comprender que cuando el Todopoderoso llama a alguien es inevitable.
Para hablar de artes visuales, primero debemos hablar de la historia de las artes visuales. Recordemos que las artes visuales inician conociéndose como arte a mediados de la historia de la humanidad, en la época dorada, la época clásica, hace 500 años atrás, artistas de gran renombre hacían obras grandiosas como Rafael, Miguel Ángel, Leonardo. Estos artistas nos dejaron un legado histórico que ha marcado a la humanidad desde entonces. Pero hemos visto a través de la historia una ruptura de la época clásica, de la época barroca, con artistas más modernos. Primero lo vimos romper todos esos parámetros con Matisse, Picasso, Wilfredo Lang, muchísimos artistas, bueno, aquí mismo, Bela Zanetti en República Dominicana, Jacinto Domínguez, rompieron con la ruptura de las obras clásicas, de las obras superpulidas. Van Gogh es el padre del impresionismo moderno y es quien nos da, históricamente, divide la historia en dos. Van Gogh divide la historia de una manera en la que el impresionismo toma un auge importante a través de la historia, porque el impresionismo es la manera en la que los artistas visuales expresan el empuje y la importancia que tiene el color para la pintura. ¿Por qué digo que el empuje? Porque el empuje es la manera en la que los artistas se expresan con mayor espontaneidad. Ser espontáneo a la hora de hacer arte es importante. A la hora de hacer una obra de arte es importante ser espontáneo, ser auténtico. Y todo esto viene a la razón de que quiero que hablemos un poco sobre el tema de los murales. Hemos retomado hacer una serie de videos para hablar sobre los murales de Santiago y para hablar sobre los murales en sentido general, no solamente de Santiago. En una ocasión estuvimos en Higüey y hablamos de uno de los murales, de uno de los artistas más trascendentales de la República Dominicana, primer ganador del premio Eduardo León Jiménez, y el nombre de quien está la sala de exposiciones de casas de teatro. Los murales, sea aquí en Santiago o fuera de Santiago, deben tener ciertas características importantes. Y vuelvo y recalco que sería importante y de un valor histórico para las futuras generaciones, porque hablar de historia del arte y hablar de historia de las artes visuales es lo que he empezado tratando de darle un repaso a la historia de las artes. Que un artista decida extraer imágenes del internet quizás no es inadecuado, porque podemos utilizar cualquier medio para apoyarnos. Ahora, el descaro de hacerlo, tomando en cuenta que las obras, copiando una obra que ya hizo otro artista, es algo que debería llamar la atención. Y recientemente, dando un paseo por la ciudad, descubrí una serie de obras que son prácticamente copias de otras obras, o copias malas o copias reinterpretadas de otras obras. En las artes visuales existe lo que se llama apropiación de la obra y reinterpretación de la obra. Es como cuando un cantante de música fusila una canción ajena. El cantante decide grabar un tema de otro artista, pero claro, hace una reseña dentro de esa canción sobre el artista que grabó por primera vez esa música o esa canción. Si van a hacer copias de arte, de obras de otros artistas, yo les sugiero que le den un espacio en el mural para que puedan decir, esta obra es una obra reinterpretando la obra de fulano de tal. Hay que darle crédito a las personas de quienes nos apoyamos. ¿Por qué?
Porque es injusto que la ciudad de Santiago esté llena de obras de arte y muchas de ellas son copias de otras obras. Y lo más lamentable es que no se le ha dado el crédito a las personas que lo han hecho. Si paseamos por la Carrera, si paseamos por el casco histórico o por la misma parte de Los Pepines, podemos encontrar algunas de ellas. En una ocasión, una amiga muralista comenzó a hacer eso, y por ahí en la 27 podemos ver varios ejemplos de copias de imágenes ilustrativas de otros artistas norteamericanos. ¿Y cómo sabemos que son obras de otros artistas y que son obras de artistas norteamericanos? Simple, basta con escribir la palabra del objeto que vemos, como ejemplo taxi, y sabemos que aquí en República Dominicana, excepto en una época de la historia de la República Dominicana, se utilizaron taxis amarillos. Pero vemos un taxi pintado en la 27 de febrero, que es un taxi que se utiliza quizá en una ciudad como New York o Los Ángeles, pero que es un taxi, es un vehículo propio de la ciudad en Estados Unidos. Asimismo, hay otros elementos, símbolos que son visuales, que utilizan en otras culturas y que se han traído a nuestra cultura. Por eso vemos muchos murales que parecen internacionales, que parecen de otro país, claro, porque han copiado a otro artista en otro lugar. Entonces, mi llamado de esta semana es a ser auténtico. Mi llamado es a que seamos auténticos a la hora de hacer arte y buscar, crear nuestro propio registro, crear un registro propio donde podamos extraer imágenes femeninas, de objetos como taxis, vehículos, de camareras o camareros, de animales que sean autóctonos de la isla también, porque de verdad un chimpancé o un mono o un gorila pintado en las paredes de República Dominicana es algo que es totalmente fuera de lo normal y fuera de lo común. Quizás para un artista mediocre es algo que es impactante a criterio de ese artista, pero realmente eso lo que se divorcia totalmente de la realidad en la que se vive en la República Dominicana. En la República Dominicana hay una gran variedad de fauna silvestre, una gran cantidad de aves y de otros mamíferos, como es el solenodón paradoso, un ejemplo, la jutía, la famosa jutía, que aquí en la región norte tenemos algunos ejemplares todavía de manera silvestre o salvajes, por ahí por el Diego de Ocampo, un animal que es autóctono de la isla, que estuvo aquí cuando llegaron los españoles, está aquí desde esa época, y que es parte de nuestra fauna. Es un roedor de la familia de los roedores y que creo que es mucho más apropiado que pintar un mono o un gorila. También está la cotorra verde, que es una ave nacional. También está el ave nacional de la República Dominicana, que es la cigua palmera, un ejemplar de una ave que es autóctona de la República Dominicana también. Migra entre las islas, pero es autóctona de aquí, de la República. Otros animales, aquí tenemos flamencos, que lo podemos ver como aves migratorias en los lagos gigantes que tenemos en la República Dominicana. Y esto lo digo, no es porque yo quiero ser un experto en fauna o en flora, sino para orientar a las futuras generaciones, a las generaciones emergentes, a que tomen en cuenta a la hora de pintar cosas que tienen que ver con el folclore y la cultura dominicana. Porque una pintura sin cultura y una pintura sin el folclore dominicano no es una pintura dominicana, sea mural o no sea mural. Viendo la obra de Matt Cruz, viendo cómo Matt Cruz pintaba esas escenas del campo dominicano, que todavía lo encontramos, claro, ranchos de diferentes maneras. Hay unos ranchos ahora que son semi-block, semi-madera y con ciertos elementos extra cotidianos que podemos encontrar,
pero que son la realidad actual de la República Dominicana. Y a eso quiero hacer referencia. Quiero ya hacerle un llamado a las futuras generaciones, las generaciones emergentes de artistas visuales. Como dimos el ejemplo del Dios de la Isla en la exposición que tuvimos en Casa de Arte, de cómo podíamos reinterpretar la cultura dominicana y los símbolos dominicanos a través de la historia autóctona de la República Dominicana, también podemos hacerlo con la historia moderna de la República Dominicana, con elementos que nos puedan servir como códigos visuales, como herramientas para que las futuras generaciones tengan un pie de apoyo en lo que es el folclore y la cultura dominicana, para que las futuras generaciones puedan interpretar y entender qué es una tinaja, para qué servía la tinaja, y quizás por qué las casas se hacían de canas y de madera, o de madera de palma. También hay cosas más modernas, como paisajes más modernos, paisajes donde se incluyen carreteras asfaltadas, vehículos modernos transitando por ese camino de campo, símbolos que son auténticos y autóctonos de la República Dominicana. Quiero llamar la atención para que realmente termine esa mala práctica de estar copiando imágenes de culturas extranjeras. Se llama transculturizar visualmente la cultura dominicana. Y no queremos que se siga transculturizando visualmente con códigos visuales ajenos a nuestra realidad, ajenos a la cultura dominicana. Para mí es un placer conversar con ustedes desde esta, mi sección, hablando de artes visuales con Jairo Ferreira, y desde el programa Ciudad Cultural. El programa Ciudad Cultural es un programa de arte y cultura para todo el país que se transmite desde el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de UTESA. Espero que haya sido de su agrado. Quiero felicitar a Eri David López. Eri David López está de cumpleaños y es uno de los juniors bautizados así por el ido a destiempo crítico de arte, Danilo de los Santos. Formó parte durante mucho tiempo de nuestro grupo de artistas visuales, que era conformado por Nelson Batista, Joan Vidal, Eri David López, Diosclindo Durán Almonte y un servidor, Jairo Ferreira. Duramos mucho tiempo haciendo arte, haciendo exposiciones de pintura. Fuimos la generación del 96, la graduación del 96 en Bellas Artes, y Eri David forma parte de nosotros. Eri David López, un abrazo y mis felicitaciones desde aquí, desde el programa Ciudad Cultural. Recuerden seguir el programa Ciudad Cultural. Sigan el programa Ciudad Cultural en YouTube, en el canal de YouTube del programa Ciudad Cultural. Síganos en las redes sociales. Síganos en Instagram. Me pueden seguir como Vladimir Ferreira en Instagram y Arte Jairo Ferreira en Facebook. Pasen buenas y recuerden que esto es una ciudad cultural y ustedes forman parte de ella. Gracias. Amigos televidentes, muchas gracias por estar ahí con nosotros y queremos agradecerle a Jairo Ferreira por esa sección tan importante que él mantiene todas las semanas aquí en el programa Ciudad Cultural y también a través de nuestro canal de YouTube, donde nosotros estamos empezando a subir su sección, así como otras secciones y algunos videos especiales que nosotros subimos a nuestro canal de YouTube, no solamente el programa entero, o sea, no solamente subimos solamente el programa, sino que subimos algunas secciones, algunos comentarios, etcétera, etcétera. Nosotros queremos hacer un comentario breve ahora, aprovechando incluso lo que ha dicho Jairo Ferreira y su sección, etcétera, etcétera. Nosotros queremos aprovechar y hacer un comentario sobre el cambio en el Ministerio de Cultura. Nosotros
lo hemos repetido, lo repetimos constantemente, no creíamos que se estaba haciendo un buen trabajo ahí, pero al mismo tiempo nosotros debemos reconocer que la persona que estaba ahí como ministra sabía de eso y ya tenía una experiencia en los 4 años de la presidencia de Hipólito Mejía en el área cultural. Y es una persona ligada hace muchos años a la cultura. Y sabíamos también que debido a la pandemia había muchas cosas, por supuesto, que no se podían hacer. Además de que nosotros nunca le echamos la culpa de lo que sucede en el Ministerio de Cultura a los gestores, porque nosotros sabemos que el problema casi siempre es gubernamental. El gobierno no le da dinero al Ministerio de Cultura y sin dinero no se puede hacer cultura, así como ningún ministerio puede trabajar sin dinero. Entonces, se le bajó el presupuesto al ministerio, etcétera, etcétera. Hubo una cantidad de problemas ahí y por eso no se hizo la gestión cultural que se quería. Estamos en un periodo especial y nosotros nunca le echamos la culpa a los gestores, aunque al mismo tiempo la ministra cometió una serie de errores que uno mismo no entendía. Entonces entendemos que la gestión cultural no se hacía de manera correcta debido a la pandemia. Y eso nosotros lo entendíamos. Y nosotros nunca le echamos la culpa a los gestores, porque sabemos que los gestores tratan de hacer su trabajo, nadie quiere hacer un trabajo malo, y que muchas veces es porque no hay dinero, porque no hay apoyo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora se colocó entonces una nueva ministra de Cultura, que es una señora que es comunicadora. Y yo quiero decir algo, que me parece que ha habido una confusión. A nosotros se nos ha dicho que uno ha criticado el nombramiento de la ministra de Cultura que colocaron ahora porque es una persona del espectáculo, porque es una persona que viene de la farándula. No, eso no tiene nada que ver con eso. Y eso nosotros tenemos que aclararlo. Eso no tiene nada que ver con eso. Hay mucha gente de la farándula, hay mucha gente del espectáculo que podría muy bien ser ministro de Cultura. Hay mucha gente, incluso yo conozco muchos actores que son comediantes en la televisión, que son actores y que son gestores y que son profesores de teatro y de actuación. Eso no tiene nada que ver con eso. El espectáculo es el espectáculo y el espectáculo forma parte de la cultura, por supuesto, más en esta sociedad en la que nosotros vivimos, que es una sociedad espectacular. Entonces, eso no tiene nada que ver con eso. Lo que nosotros criticamos, lo que yo critiqué, es que se haya colocado a una persona que no sabe nada de eso en el Ministerio de Cultura. Esa es la crítica. No es una cuestión del espectáculo, no es una cuestión de la farándula, no es una cuestión de nada de eso. Nosotros debemos pedirle a los presidentes de la República y al equipo que ellos tienen ahí, que usted no puede estar poniendo a personas que no saben de una cosa en un lugar. Usted no puede hacer eso. Usted no puede. Nosotros se lo criticamos a la gestión pasada, al gobierno del señor Danilo Medina. Nosotros se lo criticamos. Le decíamos, ¿cómo es posible que usted haya puesto ahí a 3 ministros de educación que no saben nada de educación, que no son de esa área, que no tienen que ver con eso? Entonces, ¿cómo usted espera que la educación mejore si usted hace eso? Yo quisiera preguntarle al propio señor Danilo Medina, que no es un empresario, sino que es un político, pero al señor presidente de la República y al equipo que él tiene ahí, que muchos de ellos son empresarios, si en una de sus empresas ellos van a colocar de gerentes a una persona que no sabe nada de gerencia, si ellos van a colocar como gerente de ventas, por ejemplo, a una persona que no sabe nada de ventas, que no sabe de administración, que no sabe de marketing, que no ha estudiado eso, porque eso se estudia, que no tenga experiencia en esa área, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, que la empresa quiebre, porque esa persona no sabe de eso. Entonces, si usted no hace eso con una de sus empresas, si en una de sus empresas usted no coloca a una gente que no sabe de una cosa en un puesto, porque usted sabe que esa persona lo que va a ir a inventar, o esa persona va a improvisar porque no sabe de eso,
Y puede ser que le vaya bien, pero lo más probable es que no le vaya bien, porque no sabe de eso. Entonces, si usted no hace eso en una de sus empresas, porque uno de esos empresarios exitosos que están en el gobierno, jamás en la vida van a poner a una persona que no sepa de una cosa en un puesto clave, entonces, ¿cómo usted va a poner un ministro que no sabe de eso? Que no sabe a lo que llegó ahí, que nunca se ha acercado a eso. Esa persona que se colocó ahí es una comunicadora, es una persona experta en comunicación. Entonces vamos a ponerle en el área de comunicación. Ah, no, ministra de Cultura. Aquí en el Gran Teatro del Cibao había una comunicadora siendo directora del Gran Teatro del Cibao, una persona que pudo haber sido un excelente relacionista público de un ministerio, o una excelente encargada de comunicaciones de la Cancillería, o del Ministerio de Obras Públicas, o de la Presidencia, o de lo que sea, porque esa era su área, esa es su área, la comunicación. No, vamos a poner la directora del Gran Teatro del Cibao. Una persona que tiene un programa exitoso en la noche, no recuerdo cómo que se llama el programa, de lunes a viernes, en un canal nacional, una comunicadora, una persona que conoce mucho a los artistas populares, que conoce de producción de televisión, que conoce de publicidad, etcétera, etcétera. Vamos a ponerla de encargada de comunicaciones de un ministerio o de encargada de comunicaciones de una institución importante o algo así. No, ministra de Cultura. Entonces, ese relajo que hay aquí, esa charlatanería, eso hay que acabarlo. Usted tiene que poner en los puestos ministeriales a personas que sepan del área al cual va. Va a llegar un momento aquí, y eso yo lo estoy diciendo ahora, y ustedes lo van a ver que va a suceder así, en que en el Ministerio de Salud no se va a poner a un doctor, en el Ministerio de Obras Públicas no se va a poner a una persona ligada a la construcción, a un ingeniero, a un arquitecto, a una persona un empresario inmobiliario. En el Ministerio de Agricultura no se va a poner a una persona ligada a la agricultura o un ingeniero agrónomo, no, sino que se va a poner, como se pone aquí, por ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente, un abogado, un doctor en Derecho. ¿Pero qué sabe esa persona de medio ambiente? Esa persona no sabe de eso. Eso se estudia. Nosotros, el mayor reto que tiene la humanidad en el futuro es el cambio climático y el medio ambiente. No, aquí nosotros vamos a poner un abogado, un doctor, que no lo ha hecho este gobierno, lo hicieron gobiernos pasados, hicieron lo mismo. Un doctor en Derecho en el Ministerio de Medio Ambiente. En el Ministerio de Cultura, una comunicadora, una productora de televisión. En gestiones pasadas, en el Ministerio de Educación, personas que no tienen nada que ver con educación, que no son educadores, que no saben de educación. Entonces, ¿qué sucedió en esos ministerios? Nada. Fueron ministerios fracasados, fueron gestiones fracasadas, porque usted no sabe de eso. Usted, pues, hay gente que no sabe de eso. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que se ha cambiado? Se va a hacer lo mismo, seguimos en lo mismo. Si usted tiene un Ministerio de Cultura, incluso hay muchas personas, muchos escritores, amigos nuestros, pintores, artistas, gestores culturales, que han estudiado fuera del país, que han estudiado en España, en Brasil, donde eso se estudia, en Colombia, en Cuba, en Argentina, en Chile, en México, que eso se estudia. Entonces, ponga una de esas personas que le va a hacer un buen trabajo, usted va a ver que le va a hacer un buen trabajo. Si tiene apoyo, por supuesto, suyo. Pero le va a hacer, no, vamos a poner a una persona que va a llegar ahí a inventar, porque no sabe de eso. Uno no está en contra de esa persona. Esa persona se supone que es una persona muy honorable y que tiene mucha capacidad de trabajo. Uno no está en contra de eso, sino de que esa persona no sabe de eso. Y cuando usted pone a una persona que no sabe de una cosa en un lugar, lo que va a hacer esa persona es empezar a improvisar y a inventar.
y a empezar a aprender cómo es eso, qué es eso. No, pero hay gente que sabe de eso ya ahí. Póngalo que ustedes que son de PRM, póngalo ahí. Usted tiene a Andrés Le Mateo, usted tiene ahí a Roberto Magallá Abreu, usted tiene una cantidad de gente que son gestores, que saben de eso, que ya tienen la experiencia, incluso la experiencia de la época del presidente Hipólito Mejía. Entonces ponga a esas personas ahí. No, vamos a poner una comunicadora que es amiga mía y yo quiero que ella esté ahí. Entonces esa clase de cosas, ¿qué es lo que está demostrando? Que todo es lo mismo, no ha habido ningún cambio, todo es lo mismo. Cada vez que hay un problema, van a meter preso gente, ahora han metido preso unos narcotraficantes, una cosa. Cada vez que hay un problema, se mete preso una cantidad de gente, se arma un show con eso para que a la gente se le olvide con un poco de circo, se le olvide los problemas que hay con la inseguridad, ahora esta cuestión con la ministra de Cultura, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a pasar la vida entera así, haciendo las cosas mal hechas y tratando de cubrirlas con otra cosa. Toda la vida no la vamos a pasar así, vamos a hacer las cosas bien. Que usted en una de sus empresas, no es verdad que va a poner un gerente que no sabe nada de eso. A ver lo que aparezca, no, pero no, yo no voy a poner una empresa mía. Yo no voy a poner una empresa mía a quebrar, simple y sencillamente porque yo voy a poner una persona que es primo mío, pero que no sabe nada de eso. No, entonces si usted lo hace con una empresa, ¿por qué usted lo hace con el país? Yo creo que el país incluso es un poco más importante que una empresa suya. Entonces ya uno está cansado de eso, ya. No está cansado. A veces uno dice, Dios mío, pero a ver, miren, yo le voy a decir una cosa. A veces uno quiere irse de este país, abandonar esto y decir, porque a uno le duele tanto el país, que a veces uno lo que quiere irse de aquí y decir, no, pero no vamos a pasar la vida entera. Incluso yo escribí a través de las redes, yo dije, pero ¿qué es lo que tienen los genes de los políticos dominicanos? Que no pueden hacer las cosas bien, porque es tan fácil hacer las cosas bien. No, pero tienen que hacerlas mal. Que la gente lo critique y ellos entonces tratar de defenderse. Pero haga las cosas bien, ponga una persona ahí que sepa de eso, que la gente diga qué bien que pusieron a esa persona, porque esa persona sabe de eso. Esa persona es un experto en eso, que luego después tenga problemas y lo que sea haya que quitarlo. Bueno, pero esa persona sabe de eso. Por lo menos se tuvo la buena intención, la intención positiva de colocar ahí a una persona que sabe de esa área y que se supone que lo va a hacer bien. Eso es como una empresa que uno tiene un gerente en la empresa y si esa persona no da la talla, bueno, usted dice, mira, tú no diste la talla, lamentablemente vamos a prescindir de tus servicios, vamos a buscar otra persona, porque las cosas no están saliendo bien. Sí, pero usted puso un gerente ahí al principio que tiene un currículum extraordinario, que lo más probable era que fuera exitoso. No sucedió así, bueno, se busca otro gerente, así es que se hace. Pero si usted busca una persona ahí que lo que va es a improvisar, a ver cómo es que se hacen las cosas, aprender, porque no es de esa área, porque no, ponga a esa persona en el área que le corresponde, que esa persona es experta en otra área, póngalo en la otra área. Pero este es mi país y estos son los políticos que nosotros tenemos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento. Cría cuervos. Nunca quiso escucharme. La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Un pueblo sin cultura solamente podrá aspirar al cemento armado y al último modelo de carro. La nueva clase media olvida pronto a quien posibilitó su ascenso y se convierte en estrella semanal del supermercado. La competencia empieza a ser la ideología de los más media y el vestido de marca se transforma en su piel. Dios es el mercado, el centro comercial la nueva iglesia y el cliente su esclavo fiel.
La honradez, la lealtad, la solidaridad son lobos esteparios arruinados. El pueblo, gordo de avaricia, tambaleándose en la nueva realidad, no sabe qué hacer con lo que tiene. Le han caído del cielo los hospitales, las universidades, las carreteras, el trabajo, el sueldo mensual, las pensiones. Ahora sí puede carajear, ahora sí puede insultar, solazarse y manifestar su ego escondido. Ahora nadie le ningunea, puede hasta dilapidar y enseñorearse y pervertirse, porque es su derecho. Nadie le quita su derecho. El Estado vigila y propone su derecho. Se le entregó el pez sin enseñarle a pescar, analfabeto de principios y de símbolos. Su egoísmo, su individualidad, su mediocridad, su ambición están garantizadas. Nunca quiso escucharme. Lo primero que define y permite una transformación es la cultura. Y la cultura es la percepción que tenemos del mundo, la forma en la que accedemos al otro, la posibilidad de llenar el espíritu de una sensibilidad bondadosa. Es la fuente de nuestro comportamiento y la herramienta para manejar el buen vivir en la sociedad, en la comunidad, el aprendizaje diario de la generosidad y el respeto al otro. En la televisión, denigrantes de estereotipos de nosotros mismos. En el cine, la manera más sofisticada de asesinar a tu padre. En la política, falsos profetas. En la administración pública, prestidigitadores del hurto. En la escuela, el implacable ejemplo de las drogas. En la familia, la violencia y el alcohol como un mueble más. En la vida cotidiana, la grosería, el trato burdo, el insulto brutal. Amores eternos que terminan en la comisaría. Deseos de que a nuestros hermanos les azote otro terremoto por no pensar como uno. Por eso hay que llegar al pueblo con humildad. Por eso hay que tocar sus resortes guardados para que salte su sensibilidad. Por eso hay que llenarlo de poesía y de música, y de literatura y de teatro, y de la sabiduría y el ejemplo de los hombres y mujeres que construyeron la patria. Por eso hay que poner en sus manos el arte, la ética, la estética, porque si para algo sirve la cultura, es justamente para eso, para sensibilizarnos, para hacernos más comprensivos e incluyentes. Nunca quiso escucharme. Y ahora la ceguera de un pueblo aturdido, de un pueblo al que no se le dio la oportunidad de abrir su corazón a la cultura, da cabezazos, grita y blasfema, sintiéndose olvidado y herido, dispuesto a sacarte los ojos. Amigos televidentes, para olvidarnos un poco de esto del Ministerio de Cultura, que ya yo no voy a hablar de eso, ya a mí eso no me interesa el Ministerio de Cultura, ni me interesa nada de eso. Nosotros queremos conversar con ustedes y presentarles algo que sí es importante, que son cosas realmente importantes, que son estos libros de dos escritores dominicanos que ya los habíamos presentado aquí porque ellos me los enviaron. Ellos me enviaron los libros y yo los presenté en el programa. Uno de ellos es esta novela de Melda Ramos que se llama El pavor llegó en un convertible, que es una novela que transcurre durante la época de Trujillo. Bueno, al principio es una especie de largo flashback de cuando murió una abuela, la abuela de una familia, y llegan entonces los recuerdos de la época de Trujillo, del asesinato de las Mirabal, del oprobio, de la opresión, de los asesinatos, de las torturas, etcétera, etcétera, durante la época de Trujillo, contado de una manera muy hermosa porque realmente la autora Melda Ramos no se regodea en eso, en esa tortura, en esas cuestiones sangrientas, sino de que a ella lo que le interesa es contar la historia de esa familia, y cómo la paz y la tranquilidad de esa familia, la paz y la tranquilidad relativa, porque era una época en la que se vivía con mucha opresión, había cosas que no se podían decir,
todo era un miedo, etcétera, etcétera. Entonces, la paz y la tranquilidad de una familia se rompe, una familia inocente que no tiene ninguna culpa de nada, se rompe precisamente porque el régimen rompe la paz y la tranquilidad de la familia. Entonces queremos recomendarle esta novela que se llama El pavor llegó en un convertible. Nosotros consideramos que debemos leer novelas dominicanas, literatura dominicana, que es una excelente literatura y que por supuesto trata temas que a nosotros nos interesan como dominicanos, porque por ejemplo Emelda habla sobre la época de Trujillo, sobre la opresión en la época de Trujillo, y eso nos interesa a nosotros como dominicanos. Es una novela corta, es fácil de leer, se lee en una semana, usted lee tranquilamente, leyendo tranquilamente. Usted lee esta novela, El pavor llegó en un convertible, de la escritora salcedense, que ahora ya esa provincia se llama Provincia Hermanas Mirabal, Emelda Ramos. Y ahora también nosotros queremos también compartir con ustedes este libro que se llama Cuentos Completos, que también lo habíamos presentado aquí en el programa de José Martín Paulino, que es un escritor de San Francisco de Macorís, que es un excelente escritor y que ha reunido todos sus libros de cuentos anteriores que había escrito, los reunió en este libro que se llama Cuentos Completos. El libro reúne 4 libros de cuentos anteriores, y hay un libro de los 4 que a mí me gusta más que los demás y que yo lo había leído anteriormente, que se llama Cuaderno de Serpientes, que es un libro que a veces trata cuestiones mágico-religiosas, incluso puede decirse que es un libro de género fantástico. Son cuentos del género fantástico porque suceden cuestiones que tienen que ver con las creencias mágico-religiosas de los dominicanos, etcétera, etcétera. Y es el libro que a mí más me gusta porque tiene una prosa exquisita, o sea, es un libro sumamente bien escrito, además de que tiene una forma, los cuentos tienen una forma novedosa y son cuentos excelentes, o sea, cómo se trata a los personajes, esos personajes tan dominicanos, qué sé yo, por ejemplo, una bruja dominicana, una persona que cree en cuestiones de santería y cosas de esas, pero también cuentos que tienen que ver con las zonas rurales dominicanas, con un tratamiento evolucionado a lo que nosotros hemos leído, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la literatura boschista, por ejemplo, a la literatura de Juan Bosch. O sea, él escribe cuentos rurales en algunos cuentos, no en todos, en algunos cuentos, pero esos cuentos no se parecen en nada a los cuentos que escribía, por ejemplo, Juan Bosch, y a la visión que tenía Juan Bosch y al tratamiento que le daba Juan Bosch a esos cuentos, lo que significa, por supuesto, que él es de San Francisco de Macorís, pero él tiene una visión diferente de las cosas, de cómo las veía Juan Bosch, y además de que el propio país y el propio pueblo ha evolucionado. Y son cuentos excelentes, yo se los recomiendo. Más adelante incluso, José Martín se ha comunicado conmigo y nosotros vamos a hacer un encuentro de 2 escritores con este libro. Él me ha pedido una serie de cosas que yo, hasta que él no me dé permiso para decirlo, yo no lo voy a decir, pero me ha pedido que participe con él en algo más que él va a hacer literariamente hablando, y yo, por supuesto, a un buen escritor dominicano, a un escritor cuyos cuentos a mí me gustan mucho, entonces yo, por supuesto, le dije que sí. Como le dije que sí a ese escritor dominicano fallecido en los Estados Unidos, René Rodríguez Soriano, mi amigo, una persona a la que yo le tenía mucho aprecio, que murió de COVID el año pasado, René, y que me pidió que le hiciera una especie de antología, que le escogiera unos cuentos y que le hiciera un prólogo. Y yo, con mucho cariño y con mucho aprecio, se lo hice, y luego él entonces publicó ese libro que se llama
más de 13 cuentos de René Rodríguez Soriano, Jugar al Sol, que también ha sido un libro muy exitoso. Y la amistad que yo tenía con René fue lo que propició precisamente que se hiciera ese libro. Así que les recomendamos los cuentos completos de José Martín Paulino, un excelente libro dominicano, un muy buen libro de cuentos dominicanos, para que veamos cómo la literatura dominicana no tiene nada que envidiarle a literaturas extranjeras, a literatura de otros países, solo que es una literatura que no tiene una puerta abierta a otros países y a otros mercados, pero que eso no le quita que sea una excelente literatura. A ustedes, amigos televidentes, entonces, les recomendamos estos dos libros: El pavor llegó en un convertible, de Melda Ramos, y Los cuentos completos, de José Martín Paulino, y nos vemos en un momento. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo: formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Amigos televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya hemos llegado al final, nos vemos la semana que viene, pero yo quiero agradecer ya para terminar una invitación que nos hicieron realmente para la puesta en circulación el día de ayer, viernes, de un libro de poemas. Realmente la invitación era para los Estados Unidos, pero me parece que era una invitación también virtual, que el acto se iba a presentar de manera virtual y que se podía ver a través de las redes o que se podía ver de manera virtual aquí en la República Dominicana, que es el libro del escritor Carlos Sánchez, que también fue comisionado de Cultura en Nueva York, un amigo nuestro, una persona que nosotros le tenemos mucho aprecio y que es escritor, es poeta, y que pudo circular su libro Ciudad Interior, su libro de poemas. Así que felicitamos a Carlos Sánchez. Hacía un tiempecito ya que no sabíamos de él, pero ya sabemos que lo que estaba pasando era que estaba escribiendo y que estaba preparando su libro para ser publicado. Entonces, agradecemos la invitación a Carlos Sánchez, esa persona a la que nosotros le tenemos mucho aprecio, y le deseamos muchos éxitos con su libro de poemas, que esperamos leer dentro de poco tiempo e incluso traerlo aquí al programa para que ustedes lo vean y tal vez incluso hasta leer algunos poemas de su libro Ciudad Interior. Felicidades entonces, Carlos Sánchez. Y a ustedes, amigos televidentes, queremos dar las gracias, queremos recordarles que también nuestro programa se transmite a través de YouTube en un canal que se llama así mismo Ciudad Cultural, y que ustedes entonces pueden suscribirse a nuestros videos, a nuestro canal, y así apoyar un poco la literatura y la cultura dominicanas. Amigos televidentes, nos vemos la semana que viene a la 1 de la tarde a través de Radiovisión Educativa, canal 54 del Telecable Claro, desde Santiago de los Caballeros en la República Dominicana. Nos vemos la semana que viene.